Mientras que la farmacogenómica, como viene el genoma, viene al análisis complejo, un análisis total del ADN, de cómo todo un ADN interacciona con la dosificación y el efecto de un fármaco. Entonces, si hablamos de variaciones genéticas puntuales, nos referimos a la farmacogenética. Con la pregunta 3, ¿cuál de las siguientes tecnologías es clave en la farmacogenómica para analizar la expresión genética? Pues la secuenciación genómica, porque esta permite traducir todo el genoma, ¿no? Tener a la disponibilidad todo el genoma. Entonces, la secuenciación genómica es de por sí una tecnología que es parte de la farmacogenómica. Como la pregunta 4, ¿cuál de los siguientes es un biomarcador predictivo en farmacogenética? Bueno, eso de por sí tienes que conocerlo bastante. Y el biomarcador, por ejemplo, en este caso es el HER2 o HER2, que está sobreexpresado en ciertos tipos de cáncer de mama. ¿Qué importancia tiene este marcador, no? Lo que va a indicar que existe el HER2 es que ofrece sensibilidad al tratamiento con anticuerpos, específicamente a qué fármaco, al trastuzumab, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Que ciertos tumores en su membrana van a expresar ciertas glucoproteínas. Entonces, si nosotros desarrollamos anticuerpos que ataquen esas glucoproteínas, podemos hacer una remisión tumoral, ¿no? Atacar al tumor. Pero ¿cómo sabemos que tienen esas ciertas proteínas? Pues a través de estos biomarcadores, ¿no? Por eso que es importante. Y sobre el HER2, que es bastante conocido. Con la pregunta 5, ¿qué tipos de modelos se usan en la farmacometría para describir la relación entre la dosis, un fármaco y su efecto? Bueno, la farmacometría vendría a ser el análisis matemático de la relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica de todos los fármacos. Un estudio de cuál es la relación entre dosis y efecto. Entonces, ellos utilizan a través de curvas de predicción, y dentro de esas se encuentra el modelo PK-PD, que viene de farmacocinética, farmacodinámica. Entonces, esta es una curva que sirve para medir la relación entre dosis y efecto. Para las preguntas 6, 7, 11, 3, 18, pues les dejo acá un cuadro que ustedes van a poder leer cómo está escrita y que está asociado pues a las principales polimorfismos de enzimas, ¿no? El efecto del polimorfismo y con su fármaco respectivo, ¿no? Entonces, lo que produciría, pues, respectivamente, cada polimorfismo de estas enzimas. Seguimos con la pregunta 8. Estas preguntas ya son un poco más bonitas, miren, dice, si al comparar dos agonistas A y B, observamos que el agonista A alcanza el 50% de su efecto máximo a una concentración menor que el agonista B. Entonces podemos afirmar que, ¿qué quiere decir esto? Mira, tenemos nuestra curva de A y B. Dice que A alcanza el 50% del efecto a una dosis menor que B. O sea, yo administrando menos dosis, alcanzo el 50% del efecto. Pero si usara el fármaco B, tendría que usar más dosis. Entonces, acá nos tenemos que recordar la diferencia entre potencia y eficacia. Y para eso, pues hay una mnemotecnia, que la eficacia empieza con E de estatura, mientras que la potencia rima con paciencia. Entonces, cuando yo quiero hablar de eficacia, hablamos de qué tan alto llega, qué tanta estatura tiene. Y bueno, de por sí el fármaco A y el fármaco B tienen pues la misma altura, ¿no? Llegan a la misma altura, a la misma estatura. Entonces tienen una misma eficacia. Pero sin embargo, potencia se refiere a qué tan rápido sube, qué tan bruto, qué tan brusco es la elevación, ¿no? Y bueno, del fármaco A, su elevación es más rápida que la del fármaco B. O sea que el fármaco A es más potente que el fármaco B. Entonces, eso es lo que quiero mostrar en esta gráfica. Y por ejemplo, acá tenemos un fármaco C, ¿no? Si existiera un fármaco C, este fármaco, su altura es inferior tanto a A como a B. Entonces ahí sí podríamos decir que el fármaco C es menos eficaz que A y B juntos, ¿no? Pero con respecto a A y B, pues nos referimos más que todo a la potencia, porque A tiene una elevación más rápida, ¿no? A es más potente que B. Con la 9, ¿qué dice?
En una curva dosis-respuesta cuantal, el índice terapéutico se define matemáticamente como relación entre. Esta es una fórmula que tienen que recordar, es que el índice terapéutico es la dosis que generaría un efecto letal en el 50% de la población sobre la dosis que generaría el efecto deseado en el 50% de la población. Y para que recuerdes el orden, pues puedes recordar, bueno, para literal, que L viene de letal y E de efecto, ¿no? Y que sería uno del numerador y otro del denominador, ¿no? Y siempre recordar que es 50-50, ¿no? Cuando hablamos de lo que es el índice terapéutico. Con la pregunta 10, nos referimos acá ahora al modelo de Hill, que es la farmacometría. ¿Qué es el modelo de Hill? El modelo de Hill es una ecuación muy compleja que mide relación entre concentración y efecto. Y es esta fórmula que está acá. No es una fórmula que vaya a usar, pero se las dejo, se las muestro. Pero ahora, la pregunta es por el factor de Hill. ¿Qué es este factor de Hill? Lo que pasa es que al hacer los estudios de efecto y dosis, se generan curvas, ¿no? Se generan curvas de efecto dosis. Ahora, dependiendo de cómo esté inclinada esa curva, define lo que es el factor de Hill. O sea, el factor de Hill mide el nivel de la pendiente de la curva. Entonces puede ser de tres tipos, ¿no? Cuando el factor de Hill es igual a 1, cuando es mayor a 1 y menor a 1. Cuando hablamos de que es igual a 1, nos referimos a una curva sigmoidal normal. Cuando es mayor a 1, una curva más empinada, o sea, un fármaco más potente, ¿no? Y cuando es n menor a 1, es una curva más plana, o sea, una curva que no llega tan alto. Un fármaco que quizás no es tan eficaz. Esto es con respecto al factor de Hill. Con respecto a la pregunta 12, un agonista parcial en presencia de un agonista completo se comporta funcionalmente como. Ahora entonces, ¿qué quiere decir esta pregunta? Mira, acá tenemos nuestra curva dosis-efecto y tenemos nuestro agonista completo, que es la curva azul. Mira, como puedes ver, el agonista completo tiene un buen efecto, ¿no? Y ahora, vemos al agonista parcial, ¿va? Que es acá una curva amarilla, ¿no? Como podemos ver, su eficacia no es la misma, porque la estatura del agonista parcial es menos, ¿no? Mientras que el agonista completo es más alto. Ya, tienen diferente eficacia. Pero como ambos son agonistas, ambos van a actuar sobre el mismo receptor. O sea, este y este van a competir por el mismo tipo de receptor dentro de las células. Por lo tanto, cuando si nosotros los combinamos, van a empezar a chocar. Algunos agonistas completos van a poder unirse al receptor y otros agonistas parciales también se van a unir al receptor. Pero ¿en qué se van a diferenciar? Que el agonista completo genera un efecto completo y el agonista parcial pues no genera un efecto tan eficaz. Entonces, cuando ambos estén unidos, pues los agonistas combinados van a generar una respuesta intermedia, ¿no? Van a dar una respuesta, un efecto medido, más que se va a encontrar superior al agonista parcial, pero a la vez inferior al agonista completo. Entonces, como ambos agonistas compiten por el mismo receptor, decimos que hay competitividad. Y ahora, como para el agonista completo, el agonista parcial hace que disminuya su efecto en la curva verde, ¿no? Porque el efecto al final disminuyó, pues hablamos de un antagonismo, porque hizo que disminuya el efecto. Entonces, nosotros nos referimos en este caso a un antagonista competitivo. Con la pregunta 14, un antagonista no competitivo se distingue de uno competitivo porque en la curva dosis y respuesta del agonista produce. Entonces, tenemos de nuevo nuestro fármaco A, que es la versión normal, ¿no? Que es el agonista normal. Ahora, si nosotros añadiéramos un antagonista competitivo, ¿qué es lo que hace el antagonista competitivo? Pues lo que hace es disminuir la potencia y por lo tanto la curva se desplaza hacia la derecha. Mientras que si nosotros añadiéramos un antagonista no competitivo, lo que hace es disminuir la eficacia. O sea, la curva no se desplaza hacia la derecha, sino que se desplaza hacia abajo, como en este caso la curva C. Por lo tanto, la pregunta nos pide comparar con un antagonista no competitivo, o sea, una curva C. ¿Qué pasa en la curva C? Disminuye la eficacia, pero la potencia se mantiene. Entonces, hay una disminución del efecto máximo, una disminución de la estatura. Con la pregunta 15,
que dice, antes de iniciar el tratamiento con abacavir, se recomienda el tamizaje del alelo HLA V5701 para prevenir una reacción de ya. Entonces, mira, este es una célula presentada antígeno o un tejido, no un tejido que tiene su antígeno leucocitario humano mutado, exactamente la mutación B5701. ¿Qué pasa con el medicamento abacavir? Lo que pasa es que si llega a este antígeno leucocitario mutado, lo que va a pasar es que va a generarse una unión incorrecta. Esta unión fármaco-receptor es incorrecta y genera una expresión molecular a nivel de la membrana incorrecta. Y van a llegar linfocitos TCD8 que van a empezar a leer y van a notar esta estructura incorrecta en las células en su membrana. Y por lo tanto no va a activar y va a generar una reacción inflamatoria, ¿no? Que va a atacar a todos los tejidos que tengan este complejo alterado. ¿Y eso cómo se llama? Reacción de hipersensibilidad. Específicamente la reacción tipo 4C. Entonces, las personas que tienen el antígeno leucocitario humano B5701, cuando nosotros administremos abacavir, van a generar una reacción de hipersensibilidad. Con la pregunta 16, ¿qué dice? Cuando el efecto combinado de dos fármacos es mayor que la suma de sus efectos individuales evaluados por separado, el fenómeno se define como... Y ya, esta pregunta está relacionada a lo que es sinergismo. Y quiero que se lo imaginen como que los fármacos se pueden ayudar a veces, ¿no? Entonces, existen dos tipos de sinergismos, el sinergismo de suma y el sinergismo de potencia. El sinergismo de suma es bastante sencillo de entender. Nosotros, por ejemplo, en física, solamente podemos sumar medidas o dimensiones que midan que signifiquen lo mismo, ¿no? No puedes sumar tus kilos con metros, por ejemplo, ¿no? Porque no son la misma unidad de medida. Pues esto es algo parecido. Cuando nosotros hablamos de sinergismo de suma, generalmente se refiere a fármacos o los protagonistas van a ser fármacos que hacen el mismo efecto. Por ejemplo, paracetamol y un AINE. Ambos tienen capacidad antiinflamatoria. Entonces, si nosotros administráramos ambos juntos, el efecto se va a sumar, ¿no? O sea, la suma es aritmética. El efecto del primero más el efecto del segundo te da un efecto total, que es matemáticamente, digamos, legal, ¿no? Por decirlo así. Pero ahora, ¿qué pasa si hablamos de sinergismo de potencia? Esto es cuando los fármacos sumados, ambos fármacos sumados, dan un efecto mucho mayor que una suma aritmética. O sea, 1 más 1 es mayor que 2. Y esto, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? En los antibióticos, nosotros tenemos un fármaco que es la amoxicilina, ¿no? Y la amoxicilina de por sí puede generar a veces un efecto bactericida. Pero entonces, ¿qué pasaría si nosotros le añadimos el ácido clavulánico? El ácido clavulánico no actúa directamente para combatir las bacterias, pero sí apoya la amoxicilina. Y su efecto hace que se potencie. Por eso se da después amoxicilina con ácido clavulánico. Y eso es porque hay sinergismo de potencia. El efecto se ve potenciado gracias a la suma de dos fármacos, que es mucho mayor que una suma aritmética. Continuando con la pregunta 17. En individuos con la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, la administración de primaquina induce hemólisis debido a... Y bueno, acá más o menos la explicación, ¿no? Tenemos nuestro eritrocito que tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Ahora, esta enzima se encarga de sintetizar NADPH, que va a contrarrestar el estrés celular, ¿no? Pero como está disminuido, hay menos NADPH. Y la primaquina, que es un fármaco antimalárico, entonces, cuando ingresa en el eritrocito, va a generar estrés. Pero este estrés no se puede ver combatido porque no hay un NADPH que combate este estrés, ¿no? Entonces, el estrés va a aumentar adentro de la célula. Y como la célula se estresa, se produce una hemólisis inducida. Entonces, ¿qué se produce en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa cuando administramos primaquina? Estrés oxidativo por falta de NADPH. Y esto lo pueden recordar porque glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa
o GPD, es glóbulo primatina débil, ¿no? Que lo pueden recordar fácilmente. Con la pregunta 19, tenemos que dice, ¿qué concepto farmacodinámico explica por qué un fármaco puede producir un efecto máximo con solo ocupar el 5% de los receptores totales del sistema? Y ya, acá lo que tiene, el concepto que tiene que reconocer es el de receptores de reserva. Quiero que esto lo imaginen así, ¿no? Tenemos una célula con un montón de receptores y nosotros administramos un fármaco. Ahora, este fármaco va a empezar a unirse a los receptores que están en la membrana. Se va uniendo, se va uniendo. Pero la célula es inteligente. La célula sabe que si va a gastar, va a usar todos sus receptores. Si todos van a ser ocupados, después ya no va a poder seguir respondiendo al fármaco. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula dice, ah, ya mira, solamente basta con que te unas con unos pocos receptores para que generes el efecto máximo. ¿Eso cómo sucede? Sucede que cuando la célula empieza, el fármaco empieza a unirse a esos pocos receptores, intracelularmente se desarrollan cascadas mucho más potentes, que se conoce como la amplificación de respuesta intracelular. Entonces, como ya la célula alcanzó su máximo nivel de efecto, ¿no? Con unos pocos receptores, en la membrana quedan otros receptores que son los receptores de reserva, que son para que cuando vengan fármacos después o ligandos, cuando vengan después, puedan unirse a esos receptores y seguir eh, continuando el efecto dentro de la célula, ¿no? Entonces, ¿qué permite esto? No agotar todos los receptores disponibles en un solo estímulo, ¿no? Por eso existen receptores de reserva. Y bueno, terminamos ahora sí con la pregunta 20, que dice, en farmacometría, el sinergismo de un fármaco sin efecto intrínseco aumenta la respuesta de otro fármaco activo, se denomina pues potenciación. Y bueno chicos, eso sería todo. La verdad espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, siempre pueden preguntarnos. Muchas gracias por el tiempo y pues les deseo mucha suerte mañana a todos en sus clasitas. Bueno chicos, eh, espero que estén bien pues. Ya saben de las noticias que han salido, pero aquí estamos todos, bueno, ustedes tienen que seguir estudiando, siempre. Todos nosotros. Ernesto, más bien, no sé si ya está la grabación. Sí, miro para allá. Gracias, Ernesto. Bueno, chicos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias con todos. Ahora chicos, espero que les haya gustado. No se preocupen porque ya tengo la grabación. Lo voy a subir al canal de YouTube y ahí lo van a poder ver. ¿Está bien? Se lo voy a pasar a su delegado. Buenas noches chicos.